Hay muchas críticas dentro y fuera de El Salvador y uno de los especialistas en derechos humanos que critica la decisión del presidente Bukele es el abogado Arnau Baulenas, que nos acompaña ahora mismo en directo desde San Salvador. El abogado Baulenas es además coordinador del equipo de justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, IDUCA por sus siglas. Abogado Baulenas, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle y parto preguntándole ¿qué consecuencias prevé usted en materia de derechos humanos? Pues las consecuencias las hemos visto y las seguiremos viendo. Es decir, es un abuso continuado de la fuerza por parte de la policía y la Fuerza Armada y se seguirá replicando lo que ya hemos venido viviendo en los últimos meses de la presidencia de Bukele y es las prácticas de tratos crueles, inhumanos y de tortura dentro de las cárceles. Abogado, si bien entiendo su miedo, es que precisamente el gobierno aproveche esta situación de confinamiento sin contrapeso constitucional, institucional. ¿Qué pasa? Nos preguntamos con el papel del Parlamento y de la propia justicia salvadoreña en todo esto. La orden dada por el presidente de declarar la emergencia en las cárceles es una orden ilegal. El presidente no está facultado, no tiene esta autoridad. Generalmente la ley prevé que se puede declarar un estado de emergencia y quien lo tiene que declarar son los propios directores de cada uno de los centros penales de una forma individualizada y solo cuando se puede advertir que hay un riesgo de amotinamiento, que hay indisciplina por parte de los internos, pero no como una forma de castigo para algo que está sucediendo fuera de las cárceles, ¿no? Por eso es una orden ilegal que lamentablemente pues se está cumpliendo por parte del director general de centros penales. A partir de ahí estamos evaluando desde el Instituto de Derechos Humanos de presentar un habeas corpus para que sea la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia quien corrija esta situación porque efectivamente está apartada de la ley. Pero es que además no aporta ningún tipo de beneficio. Durante estos últimos meses del presidente Bukele se nos decía que ellos tenían controladas las cárceles y que gracias a esto se había reducido el número de homicidios. Hoy vemos que es una falacia. O es verdad que no tenían las cárceles controladas, o si es cierto que tienen las cárceles controladas, no tiene ningún sentido aplicar estas medidas, ¿no? Creo que nuevamente estamos ante un episodio donde el carácter autoritario, poco democrático que ha demostrado en los últimos tiempos el presidente Bukele, pues se repite nuevamente, afectando gravemente a derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Debo recordar que muchos son inocentes porque no han sido vencidos en un juicio, ¿verdad? Y por tanto, nuevamente apartándose de lo que es un Estado democrático, social y de derecho. Abogado, muy breve, por favor, si entonces lo que ha decidido el presidente pre y post pandemia no resulta como lo había venido denunciando, entonces, ¿qué es lo que busca el presidente Bukele con todo esto, en su opinión? Yo creo que lo único que busca es sentir que él tiene el poder, ¿verdad? No le importa la legalidad, no le importan los derechos, simplemente hacer ver que él tiene el control de cada una de las situaciones que se están dando, ¿no? Lamentablemente un buen líder no es aquel que impone las cosas, no es aquel que irrespeta la ley, sino es aquel que busca la cohesión y que tiene el liderazgo a través de sus acciones, siempre respetando los derechos humanos. A ver qué pasa con ese habeas corpus. Muchas gracias, abogado Baulenas, especialista en derechos humanos en El Salvador. Hasta pronto. Gracias a ustedes.